Muy buenos días. Quiero empezar por agradecer al doctor Lorenzo Alejandro López Barbosa y a la licenciada Norma Sánchez García su amable invitación para impartir esta conferencia magistral con la que se inaugura la celebración del 50 aniversario de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es para mí un honor particular participar en este evento, tratándose de la Universidad Agraria de mi estado natal. Aunque la mayor parte de mi carrera profesional la he desarrollado en Vancouver, Canadá, soy lagunero, originario de Torreón, Coahuila, y por eso me sentí muy halagado con esta invitación. Sin más preámbulo, entonces, paso a compartir mi pantalla para hacer la presentación. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve el Word. Bueno, ahora ya no. A ver, es que no. Ah, ahí está. Ahí está, sí. Sí, muy bien. Entonces, bueno, la ponencia se llama con signo de interrogación, más allá de la hegemonía, el desafío multipolar al régimen alimentario neoliberal. Este es uno de los temas que he venido trabajando, pues ya casi 2 décadas, ¿no? Entonces, lo que se ve en estos últimos años, pues es que hay un reacomodo que puede estar impactando de manera particular al régimen alimentario neoliberal. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una exploración bibliográfica, ¿no? De qué es lo que está pasando y también, pues, de los datos, ¿no? De qué nos dicen los datos. Entonces, este es el esbozo de lo que voy a hablar. Primero parto de un concepto de Antonio Gramsci, que pues nos ayuda a interpretar esto que él llama el interregno en Antonio Gramsci, ¿no? Luego voy a explicar de qué se trata esto que he llamado yo el régimen alimentario neoliberal y luego paso pues a explorar los datos, ¿no? Para determinar en dónde nos encontramos, ¿no? En términos pues de la ingesta alimentaria, la obesidad, la generación de gases de efecto invernadero y la concentración de las agroempresas multinacionales. Eh, Paso a partir de este punto de donde estamos a cómo entender el papel central de China en todo este reacomodo que estamos viendo, ¿no? Y luego, pues, interpretamos nosotros la literatura a partir de una tipología, o sea, extrajimos una tipología de trayectorias postneoliberales, entonces se las voy a plantear de manera muy breve. Son 4 tipos, ¿no? Eh, y por último, pues paso a algunas conclusiones. Entonces, el interregno en Antonio Gramsci, este es un concepto muy importante que veo que pues otros analistas definitivamente lo están usando. Hace poco estuve en una conferencia donde estuvo también Blanca Rubio, por ejemplo, y ella casualmente también usó este concepto de interregno, ¿no? Entonces, se trata de un periodo de crisis y transición entre dos formas de dominación o hegemonía. Las estructuras de poder han perdido su legitimidad y estabilidad, pero aún no han sido reemplazadas por un nuevo orden social y político. Las viejas formas de dominación están en declive, pero las nuevas aún no han emergido completamente. Entonces, lo interesante de este concepto, pues es lo que enfatizó Gramsci, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos plantea un interregno? Bueno, pues por un lado, la importancia de la acción política, la posibilidad de construir una nueva hegemonía, transformar las relaciones de poder existentes y la lucha por el liderazgo moral e intelectual, que eso es, pues así se define la hegemonía, ¿no? Como el liderazgo moral e intelectual, que sería crucial para determinar la dirección en la que se desarrollará la sociedad en el futuro.
Entonces, nuestras contribuciones en esta ponencia en particular son tres. Primero, una descripción, como ya les había mencionado, de dónde nos encontramos. Segundo, el concepto de agroregiopolaridad, para entender más o menos en dónde nos encontramos en este interregno. Y les voy a describir cuál es la tipología de trayectorias neoliberales, postneoliberales, esto inducido pues desde una revisión de la literatura de la gente que está tratando de ver hacia dónde va el régimen alimentario neoliberal. Entonces, empiezo por definir qué es lo que hemos planteado como régimen alimentario neoliberal. Primero, el concepto más general, pues un régimen alimentario consiste en la articulación de un conjunto de regulaciones escritas y no escritas e instituciones que posibilitan la estabilidad de la acumulación de capital en la agricultura. Esto es un concepto que viene desde 1989, de un artículo seminal de Harriet Friedman y Philip McMichael. Nosotros adoptamos este mismo concepto, ¿no? Aunque tenemos algunos desacuerdos en cómo caracterizar el tercer régimen neoliberal. Entonces, bueno, tercero quiere decir que hay otros, ¿no? Entonces aquí estos son los regímenes alimentarios históricos que identificaron ellos mismos, Friedman y McMichael. El primer régimen dicen que se inició hacia 1870 y duró hasta la Primera Guerra Mundial. El azúcar fue uno de los cultivos fundamentales de ese régimen y estuvo hegemonizado todavía por el Reino Unido. Ya para el segundo régimen, después de una etapa de transición entre Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, pues va desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, y el trigo fue el cultivo que se erigió en el más central de este régimen y ya definitivamente con una hegemonía de Estados Unidos. Hay otra característica muy peculiar de este segundo régimen, a diferencia del primero. Si bien el primero estaba basado en incrementar la producción agrícola a partir de la expansión agrícola, eh, el segundo régimen se le puede llamar intensivo, en el sentido de que ya no nada más era la expansión, sino también las nuevas tecnologías agrícolas, ¿no? Centralmente, pues, los híbridos, la irrigación, la maquinaria, los petroquímicos, todo esto vino a revolucionar lo que después se llamó, al exportar el modelo a países del tercer mundo, incluido México, pues la Revolución Verde, ¿no? Y por último, el tercer régimen neoliberal, que nosotros decimos que empieza hacia los años 80 del siglo pasado y dura definitivamente como un régimen hegemónico hasta el 2009, 2012, después de la, pues de la guerra, de la crisis financiera, la crisis de inflación de los alimentos. Y aquí se van sumando los cultivos principales: azúcares, trigo, y fíjense cómo pongo en plural azúcares, ¿no? Porque ya no nada más es el azúcar de caña, sino que se suma también eh, la, eh, la fructosa, ¿no? De maíz. Eh, y tal vez los más centrales serían, o más característicos, el maíz y la soya, y particularmente producidos con transgénicos, ¿no? O sea, con biotecnología. Y todo esto lleva a un modelo alimentario, pues, de alimentos ultraprocesados y cárnicos. Entonces, me voy un poquitín para atrás para preguntar qué es el neoliberalismo, ¿no? Porque pues así es como estamos llamando o designando a este régimen alimentario. Entonces, bueno, esto parte de, hay esta cita famosa o infame, según la quieran ver, de Margaret Thatcher, citada por David Harvey, que dice: la sociedad no existe, solo hombres y mujeres individuales. Ese fue así como la mantra del neoliberalismo. Entonces había que sacar al Estado de la economía, dejar que las empresas privadas hagan lo que quieran, liberalización comercial y responsabilidad individual.
Si una persona, por ejemplo, tiene sobrepeso o está gordita o inclusive padece de obesidad, pues es por su culpa, porque no hace suficiente ejercicio, porque come demasiado, etcétera, ¿no? Nosotros lo que planteamos es algo muy distinto, que se trata de condiciones estructurales que llevan a, eh, bueno, no me adelanto, déjenme, les platico cómo defino yo la dieta neoliberal. Eh, Aquí lo que he venido planteando es de que al régimen alimentar, perdón, si al régimen alimentario neoliberal corresponde una cierta dieta, que llamé pues la dieta neoliberal, y que se trata de la versión globalizada de lo que en Estados Unidos fue la dieta industrial, que viene desde los años 40. Surgió precisamente en Estados Unidos en esos años 40 y sus características es que son hipercalóricos, ultraprocesados y cada vez más empaquetados. Son intensivos en el uso de petroquímicos, los también llamados agrotóxicos, fertilizantes, etcétera, ¿no? Y yo divido la dieta entre alimentos básicos y de lujo, que no quiere decir que unos sean necesariamente más o menos nutritivos que otro. Puede haber nutritivos entre los básicos y también entre los de lujo, pero esta designación de básicos o de lujo de lo que depende es de qué tanto acceso tiene la gente de bajos ingresos, de ingresos medios, a los alimentos, ¿no? O sea, los de lujo pues son más inaccesibles, sean nutritivos o no lo sean, ¿no? Porque son más caros, sencillamente, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los elementos dinámicos del régimen alimentario y su dieta? Bueno, yo planteo que son cuatro principalmente: Estado, agroempresas multinacionales, biotecnología y supermercados. O sea, el Estado, acuérdense que eh, una mantra del neoliberalismo era sacar al Estado de la economía. Y es cierto, ¿no? O sea, querían sacar al Estado de una intervención directa. Por ejemplo, en México, pues hubo como 1,200 empresas que en la época de Salinas se privatizaron. O sea, el Estado mexicano tenía empresas pues que no tenían mucho que ver con el aparato productivo, como hoteles, por ejemplo, ¿no? Pero muchos otros. Entonces, se privatizaron. Sin embargo, eh, lo que yo he llamado los globalistas transnacionalistas de derecha, pues consideraron que ya el Estado era irrelevante, ¿no? Inclusive los de izquierda también, ¿no? Consideraron que el Estado ya perdió su importancia. Y yo lo que digo es que el Estado sigue siendo, si bien cambió su función, sigue siendo fundamental porque es el que establece la neorregulación, que a su vez es el contexto en donde surgen los mercados. En el caso de la agricultura, por ejemplo, y esto está relacionado con la biotecnología, un elemento fundamental de la neorregulación es la protección de los derechos de propiedad intelectual. O sea, porque los transgénicos, por ejemplo, pues las empresas no quieren desarrollarlos a menos que puedan patentar sus descubrimientos y pues luego vender licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese mismo Estado sienta las bases para que las agroempresas multinacionales emerjan como los actores económicos centrales en este régimen, ¿no? Y por último, pues los supermercados también han emergido como las instituciones centrales para la distribución de los alimentos. Y todo esto lleva, pues, a, que ya había mencionado, la carnificación, los alimentos hipercalóricos, ultraprocesados y empaquetados. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Bueno, los temas que voy a cubrir, esa es la portada de mi libro del 2018, por cierto, The Neoliberal Diet, que he publicado en la editorial de la Universidad de Texas. Entonces son estos cuatro elementos, ¿no? Y se los voy a comentar a manera descriptiva según lo que nos dicen los datos, que son casi todos, creo que son datos de la FAO Stat.
O sea, el consumo alimentario, la obesidad, concentración empresarial, ultraprocesamiento y gases de efecto invernadero. De hecho, voy a invertir los últimos 2 puntos en términos de la exposición, y la concentración empresarial no la saco de la FAO-Stat, sino de diversas fuentes, incluido hasta Wikipedia, ¿no? Entonces, en cuanto a la ingesta alimentaria eh, per cápita diaria, esto se lo estoy presentando como un porcentaje del promedio mundial. Y eso es así nada más como para tener un panorama global, mundial, ¿no? Eh, y el punto a destacar aquí sobre todo es, pues, cómo Canadá y Estados Unidos ha sido, pues, bastante estable, vamos a decir, el porcentaje del promedio mundial. Empezó, de hecho, un poquito por debajo, un punto porcentual por debajo de Europa, que estaba arriba, pero termina pues bastante arriba, ¿no? El porcentaje de Europa cae, pero lo más notable es el ascenso tremendo de China, ¿no? O sea, que llega a rebasar el promedio de aquí de las Américas en color morado. Oceanía pues cae de 118 a 104% del promedio mundial. Asia en su conjunto sube de 91 a 99%. África cae de 88 a 86%, ¿no? Pero separando China de Asia, pues vemos que ha tenido un ascenso importantísimo, ¿no? Entonces esto significa pues que China, como ya se los había anticipado, ha jugado un papel muy central en el desafío o en la contestación del régimen alimentario neoliberal. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí estoy haciendo una especie de zoom a Norteamérica, comparando los países del Telecán o del Temec, del área Temec, contra China y el mundo. O sea, aquí la línea esta morada es el promedio mundial de kilocalorías per cápita por día. Estados Unidos, pues, fíjense acá al principio. Por cierto, aquí estoy expandiendo el marco temporal, ¿no? En la anterior gráfica empezaba en el 86. Aquí me voy, agarro todos los datos de la FAO-Stat que empiezan en 1961. Entonces, en esa época, pues hubo por ahí un año en que Canadá llegó a rebasar un poquitito a Estados Unidos, ¿no? Pero de ahí pues han ido divergiendo un poquito. México, fíjense cómo antes del Tratado de Libre Comercio, México estaba teniendo un boom en la ingesta alimentaria. Estos últimos años son atribuibles al sistema alimentario mexicano de fines del periodo de José López Portillo, ¿no? Y luego tenemos pues una estabilización, más bien un estancamiento y declinación de la ingesta alimentaria en México hasta más o menos 2016 se vuelve a alcanzar el nivel que había alcanzado en el 81. Entonces, una gran pregunta que surge aquí es, ¿cómo es posible que si México ha tenido una ingesta alimentaria o estancada o muy levemente creciente, cómo es posible que haya sobrepeso y obesidad en México? Entonces aquí el argumento es que esto del sobrepeso y la obesidad no es un problema cuantitativo de qué tanto ingerimos, sino cualitativo. O sea, cómo ha cambiado la calidad de los alimentos que estamos ingiriendo, ¿no? Y bueno, nuevamente acá, eso se los paso a comentar un poquito más después, pero nuevamente el caso de China es absolutamente impresionante, ¿no? O sea, ya para 1994 rebasa el promedio mundial de ingesta alimentaria y se va para arriba, y hacia el 2011, me parece, rebasa a México, el promedio de México. Sin embargo, la calidad de la ingesta alimentaria china es bastante superior a la de México. Ahorita se los voy a demostrar en estos datos. O sea, la obesidad en adultos de 18 años y mayores, el índice de masa corporal, cuando es, de hecho, debería ser igual o mayor de 30, eh,
Pues fíjense, digo, definitivamente está subiendo la obesidad en China, pero no tanto como en Estados Unidos y en México, ¿no? En Canadá, pues subió y se ha ido, eh, pues, creciendo más lentamente que sus dos compañeros del Telecán, ¿no? Y en el mundo, pues hay un aumento secular en la obesidad. Pero, en fin, esos son los datos descriptivos, ¿no? De lo que ha causado, diría yo, la dieta neoliberal. Ahora, pasamos, y por eso está en este color así tan, tal vez un poco agresivo, ¿no? Rojo, porque aquí estamos tratando de detectar el aumento de emisiones de efecto, o sea, de gases de efecto invernadero por procesamiento alimentario comparados con los gases de efecto de invernadero emitidos por la agricultura. Entonces, esta gráfica es muy engañosa. Les voy a decir por qué ahorita enseguida, ¿no? Aquí estamos simplemente midiendo qué tanto creció como porcentaje de 1992 al 2022 estas emisiones. Entonces, digo, es engañosa porque aquí dice que África es pues lo que más creció, ¿no? Pero lo que pasa es que África crecieron sus emisiones desde una base súper pequeña, ¿no? Aquí lo que tengo es una muestra de años, de cada 10 años, 92, 2002, 2012, 2022. Y les voy a presentar varias gráficas con este mismo título de emisiones de procesamiento alimentario como porcentaje de las emisiones en las tierras agrícolas, ¿no? O sea, después de que salen los cultivos de la agricultura, ¿cuánto más aumentan las emisiones por procesamiento alimentario, incluyendo transporte, almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que vemos pues es que Europa de los diferentes continentes es el que definitivamente tiene mayores emisiones, aunque tuvieron una leve disminución del 2012 al 22. Igual Oceanía tuvo una leve disminución. Todas las demás regiones del mundo siguieron aumentando, ¿no? Eh, Ahorita vamos a hacer un zoom a las Américas para desglosarlo, ¿no? Porque pues, necesitamos entender nuestra propia región. Pero el mundo, pues sí, está aumentando inexorablemente y estos datos de aquí, pues los van a seguir viendo en las siguientes gráficas, ¿no? Ahí está, exactamente lo mismo. Pero aquí lo que tenemos es que Canadá, Estados Unidos, de todas las Américas, pues es el que más tiene emisiones y sin embargo, pues están un poco a la baja. Yo creo que esto de a la baja significa en parte que están consumiendo más frutas y verduras importadas de México y que se están consumiendo frescas. Entonces requieren menos procesamiento, tal vez, que lo que requerían anteriormente, ¿no? Ahora, un dato aquí sorprendente es cómo Centroamérica tiene mayores emisiones que Sudamérica. Pues, ¿cómo está eso, no? Si Sudamérica es una gran productora agrícola. Bueno, eso se los explico en la siguiente gráfica. Vean nomás, lo que se produce y se exporta en bruto a China, en China sufre un montón de procesamiento, sobre todo para producir carnes y otras cosas, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué, o sea, cómo ha sido que China pues ha enfrentado su desafío alimentario. Eh, bueno, me voy a decir más rapidito. Miren, esta gráfica, les pido disculpas porque es demasiado compleja, ¿no? Pero les voy a decir cuáles son los puntos principales. O sea, acá tenemos las empresas, acá tenemos el rango que ocupaban en los años 90 y acá el rango más reciente, ¿no? Que es ya de los años 2020. Entonces, lo que sí está muy claro es que Cargill sigue siendo la número uno, ADM pasó de 2 a 3, Bunge sigue figurando en quinto lugar, eh, Louis Dreyfus pues salió de las top 10, pero sigue siendo muy importante, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo más importante es que
las de mero abajo ni siquiera figuraban en los años 90 dentro de las top 10, o sea, de las 10 principales agroempresas multinacionales. Y pues ya empiezan a aparecer una de Brasil, varias de China, hay inclusive una de Tailandia, y bueno, por acá esta debería estar en el número 2, que es Bayer, tras la compra de Monsanto, que Monsanto pues sale del top 10 como empresa sola, pero reaparece como Bayer en número 2. Entonces, principal mensaje, las agroempresas multinacionales estadounidenses siguen en los puestos más altos de los top 10, pero ya no están solas. Están subiendo otras empresas de otros países emergentes. Entonces, ¿cómo entender el papel de China en todo este desafío, esta contestación del régimen neoliberal? Bueno, primero empiezo planteando cuál es el desafío alimentario de China, para que entendamos por qué el Estado ha jugado un papel tan central, tan fundamental en su régimen alimentario, ¿no? Fíjense, China alimenta al 21% de la población mundial con apenas el 9% de su tierra cultivable, o sea, de la tierra del mundo cultivable, y el 7% de su agua dulce. Entonces, pues es un desafío tremendo, ¿no? Quiere decir que China, de hecho, no puede ser autosuficiente. Digamos, en principios de los 90 era autosuficiente como en un 95%, pero ahora es autosuficiente nada más como en un 74%. El resto, pues, es importación. Bueno, aquí voy a entrar ya describiéndoles algunos de los autores que están hablando del régimen post-neoliberal. Uno de ellos es Mark Tilsey, que él considera pues que ya definitivamente el régimen alimentario neoliberal quedó atrás, que lo estamos superando, etcétera, ¿no? Y él argumenta que la crisis alimentaria y financiera del 2007-2008 son síntomas de otras crisis de acumulación y destaca el papel del capital en, y aquí cito, un deterioro progresivo del tejido biofísico del planeta. Es decir, la agricultura como emisora de entre 30 y 34% de los gases de efecto invernadero, pues es de las culpables principales en el cambio climático, el calentamiento global, el tejido biofísico del planeta, como le llama Mark Tilsey. Ante tales crisis, dice, los estados resurgieron de las sombras para asumir de nuevo papeles más intervencionistas en el aseguramiento de las funciones de acumulación y legitimación del capital. Aquí, pues, tenemos un eco de la forma como James O'Connor interpretaba al Estado, ¿no? Que decía que tenía estas dos funciones contradictorias de, por un lado, promover la acumulación de capital, pero por otro también procurar la legitimidad o la legitimación del capital. Entonces, en esas dos funciones contradictorias se mueve el Estado. Y el neomercantilismo es la forma específica en que se da la mayor intervención del Estado en el mercado para asegurar el suministro de alimentos y energía a escala nacional y en el extranjero. Esto es precisamente pues lo que ha hecho China. El Estado en China y COFCO, creo que en la siguiente transparencia les voy a definir qué significa esto de COFCO, pero es la principal empresa, agroempresa China, ¿no? Entonces se da una confluencia de factores locales como los gobiernos de las ciudades, que tienen un papel muy importante, los actores económicos privados como los mayoristas y los sistemas de procuración de alimentos a escala nacional impulsados por el Estado, y ahí es donde está COFCO,
que es un comerciante global. El capital estatal chino, fíjense, es minoritario, es como 40% del total de la masa de capital en China, pero la calidad es dominante en términos estratégicos. Por ejemplo, controla los 4 bancos principales, ¿no? Entonces, el Estado chino es capaz a través de ese, pues ese interés minoritario, digamos, en la propiedad del capital, de dirigir la economía, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos, volviendo a esto de las agroempresas multinacionales, ya les había mencionado que las llamadas, las ABCDs, siguen siendo dominantes: Archer Daniels, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. O sea, ¿por qué? Porque controlan todavía, fíjense, el 90% del comercio mundial de cereales y grandes partes de la cadena de procesamiento de alimentos. No son tan reconocibles como las 4 grandes petroleras o las tecnológicas, pero se les acercan en su influencia económica. Cargill, por ejemplo, obtuvo ingresos récord de 165 mil millones de dólares en el 2022. COFCO, que significa, ya se los había anticipado, significa China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation. Y esta es una de 3 transparencias sobre COFCO, ¿no? Para explicar más o menos de qué se trata. Su expansión internacional fomenta la integración de la economía china en el capitalismo mundial, establece relaciones diferenciadas pero interconectadas con los países del sur global, independientemente de las potencias empresariales del Atlántico Norte, incluidas pues las ABCDs, ¿no? Entonces, ahí es donde está pues este desafío al régimen alimentario neoliberal, ¿no? En que hay una competencia directa entre COFCO y las agroempresas multinacionales estadounidenses dominantes. Eh, Segunda transparencia sobre COFCO, pues proyecta los intereses chinos en el exterior, contrarresta la influencia estratégica estadounidense, reordena el régimen alimentario hacia la multipolaridad. De ahí el título de esta ponencia, ¿no? Que pone la multipolaridad, pues en el centro, ¿no? Del desafío del régimen. Entonces, ha tenido una tremenda consolidación como comerciante global. El mercado chino sigue siendo prioritario para COFCO, pero tiene operaciones en todos los continentes del mundo. Eh, con apoyo, o sea, tiene apoyo estatal y seguridad de la demanda china. O sea, esa es la función principal de COFCO. Entonces, y el complejo soya carne de Brasil y China, lo que han manifestado los críticos de este complejo es lo siguiente, ¿no? En términos de sus resultados. El control empresarial sobre cadenas de valor agroalimentarias causa deforestación, explotación laboral, contaminación por pesticidas y especulación territorial en Brasil, por un lado, y degradación del agua y del suelo, emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad y desposesión rural en China. O sea, aquí estos académicos pues están viendo los dos lados de este complejo soya carne de Brasil-China, ¿no? Y bueno, están viendo pues este tipo de impactos. O sea que por más que el modelo chino sea contestatario del régimen alimentario neoliberal, no necesariamente significa que sea más benévolo. Ahora, la guerra comercial de Estados Unidos y China, que surgió pues desde hace tiempo, pero ya explícitamente en el 2018 con Donald Trump, continuada por Joseph Biden y agudizada en muchos sentidos, y definitivamente continuada en la administración de Trump 2.0, empezamos, digamos, con la causa de que hay aranceles mutuos entre Estados Unidos y China,
¿Cuál ha sido el efecto? Pues que China reduce importaciones de soya estadounidense y aumenta las compras a Brasil. Y bueno, por eso tenemos los datos que aquí les he mostrado, ¿no? El resultado, Brasil gana mercado y China consolida sus rutas alternativas, debilitando el apalancamiento global de los Estados Unidos. La expansión del complejo cárnico en Asia causa crecimiento del consumo de carne en el sudeste asiático como característica del régimen alimentario neoliberal, especialmente en Vietnam y hasta en la India. El efecto, pues expansión del complejo cárnico regional impulsado por empresas privadas y gobiernos. Resultado, pues reflejo de la emergente multipolaridad del régimen alimentario neoliberal. La iniciativa de la Franja y la Ruta, esta es una iniciativa china que viene ya desde hace más de 10 años. O sea, ¿cuál es la causa? Bueno, pues la expansión global de China mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cuál ha sido su efecto? Pues la difusión de una nueva variedad de capitalismo, así lo plantean estos autores australianos, Belsky y Lawrence, que Lawrence, por cierto, fue mi compañero en la Universidad de Wisconsin-Madison, entre paréntesis, Jeffrey Lawrence, vinculada al neomercantilismo, ¿no? Y el resultado, pues un refuerzo de un régimen alimentario más policéntrico, donde la seguridad alimentaria se entrelaza con la seguridad nacional china. Entonces, China y la reestructuración del régimen alimentario global. Bueno, como causa inicial tenemos que crece en el consumo interno y por tanto la preocupación por la calidad local, porque hace como una década más o menos hubo algunos escándalos de contaminación de algunos alimentos chinos, entonces el Estado le ha puesto mucho mayor atención a la calidad de la producción local de alimentos, ¿no? El efecto, China sustituye autosuficiencia por una estrategia de seguridad alimentaria basada en el comercio. Se entiende aquí comercio internacional, o sea, no depender solamente de lo que produce China, sino también pues, importar, ¿no? A través de COFCO. Resultado, se reconfigura el régimen alimentario global dentro del marco neoliberal, marcando un interregno hacia la multipolaridad, como lo señalan estos autores. Entonces, pasamos ahora a la tipología de trayectorias postneoliberales. Son estas 4. Las primeras 2 nada más las voy a nombrar porque son diferentes formas de continuidad del régimen alimentario neoliberal, entonces no voy a hablar de ellas. Hablamos de ellas en la ponencia que le envié yo a Lorenzo y que creo que se las van a hacer disponible después de este evento. Y pues la tercera, bueno, son régimen financiarizado de las agroempresas multinacionales, regímenes capitalistas verdes, regímenes neomercantilistas, de lo cual hemos estado hablando, y por último, regímenes agrosoberanistas, de los cuales les voy a hablar enseguida. Entonces, ¿cuáles son esos regímenes agrosoberanistas? Bueno, pues son aquellos que ponen al centro un programa de soberanía alimentaria que está liderada sobre todo por movimientos campesinos, con el intento de la relocalización de los sistemas alimentarios desde abajo. Lugares en donde se ha tratado de implementar esto están en América Latina, en diferentes grados, diferentes países, pero Cuba definitivamente es uno de ellos. México está tratando de hacer pininos a partir del 2019. África Austral y territorios indígenas. Y un aspecto fundamental de este modelo es que trata de llevar adelante la producción agrícola mediante métodos de producción agroecológicos y
de sostenibilidad ecológica. Entonces, esto es, pues yo diría, eh, un modelo que en el caso mexicano tiene algo de apoyo desde arriba, eh, pero falta muchísimo todavía por hacer. Entonces, conclusión, la agroregiopolaridad, o sea, tenemos un nuevo orden alimentario global en transición, y resalto la palabra transición porque todavía no hay nada definido. Entonces tenemos un sistema fragmentado, multipolar e integrado, lo cual en otro trabajo, F. Jean Gurgen, que es mi coautor, y yo hemos llamado fragmegración. Es una palabra bastante fea, no es nuestra palabra, no lo acuñamos nosotros ese término, pero implica pues que está fragmentado, pero a la vez integrado, ¿no? Es así como la fragmentación de pues estas diversas vías hacia un régimen alimentario, ¿no? ¿Cuáles son los actores clave? Pues los estados regionales y alianzas entre estados y capital privado. El cambio histórico definitivamente que estamos viendo es que hay un declive de la hegemonía centrada en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que hay un desenlace abierto del interregno. ¿Cómo que abierto? Pues sí, de que podría surgir un régimen más justo y sostenible, sobre todo si se afirman las perspectivas de soberanía alimentaria desde abajo, o bien nuevas formas de un neoliberalismo resiliente. Y sin embargo, hay que reconocer que el interregno resulta esencial tanto para la teoría de los regímenes alimentarios como para las luchas sociales que buscan transformar el sistema alimentario global desde abajo. Y aquí diría yo, estando en una universidad agraria, pues que las universidades tienen un papel fundamental que hacer, sobre todo si se alían con esas comunidades campesinas que están tratando de plantear un régimen alternativo al neoliberal, con sostenibilidad, con métodos agroecológicos, etcétera. Y pues termino ahí con un infomercial de la portada de nuestro último libro con F. Jean Gurjan, Empoderamiento colectivo en América Latina, movimientos campesinos e indígenas y transformación política. Ya lo tengo traducido al español, pero no tengo editorial, así que pues en algún momento espero que esté disponible también en español. Y hasta ahí llega mi presentación, así que voy a dejar de compartir. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo.